Nunca imaginé que el amor pudiera ser mi mayor tormento familiar. Hola, me llamo Elena, tengo 17 años y crecí en un pequeño pueblo llamado Navaluenga, en la Sierra de Ávila, donde el viento susurra entre los pinos y el único ruido constante es el del tren que pasa por la antigua estación. Mi historia no es como la de otras chicas de mi edad, la mía está marcada por silencios, ausencias y una frontera invisible que se fue dibujando entre mi padre y yo, una línea que nunca debió cruzarse. Desde pequeña, mi vida fue sencilla y, a la vez, solitaria. Mi madre se marchó a Alemania cuando yo tenía 9 años, convencida de que allí tendríamos un futuro mejor. Al principio esperábamos sus llamadas, luego llegaron con menos frecuencia y, finalmente, dejaron de llegar. Así, quedamos solo mi padre y yo. Él es un hombre callado, de manos ásperas y olor a aceite y metal, trabajador de la antigua fábrica de maquinaria que cerró hace años. No era de esos padres que abrazan o dicen te quiero, pero cada mañana me despertaba con el aroma a café que preparaba, y a las 7:05 en punto, siempre alisaba mi cuello antes de que saliera para el instituto, dejando dinero en el bolsillo sin mirarme. Esa era su forma de querer. Aprendí a valerme por mí misma, a combinar la ropa, a maquillarme con lo justo, a preparar una infusión cuando me dolía la cabeza. Buscaba respuestas en internet y observaba en silencio a mis compañeras, mientras la rutina nos consumía, colegio, trabajo, cena, televisión y dormir. Mi habitación olía a jazmín y tenía unas cortinas viejas con flores azules que dejaban pasar la luz del atardecer sobre una estantería donde reposaba una muñeca sin un brazo. Apenas salía, salvo para comprar algún libro o alimento. Tenía pocas amigas, con quienes hablaba poco, y me refugiaba en la música y en las historias de otros a través de las redes. Todo parecía tranquilo hasta que comenzaron esos cambios extraños, difíciles de describir, pero que sentí en cada mirada, en cada silencio. No sabría decir cuándo empezó exactamente, pero fue como si mi padre empezara a verme diferente, no como a su hija, sino con una atención que me helaba la piel. Como si intentara recordar cuando dejé de ser una niña. Una noche, viendo una película antigua española, llevaba una camiseta amplia de algodón sin sujetador, pues hacía mucho calor en Navaluenga. Me senté en el suelo y apoyé la cabeza en sus rodillas, como cuando era pequeña. Él acarició suavemente mi cabello, como siempre, pero esta vez más lento, con sus dedos detenidos en la nuca. Sentí una chispa desconocida recorrerme, un latido frenético en el pecho. Me quedé paralizada, y noté que él también contenía el aliento. Sabía que no estaba bien, pero no podía apartar la mirada ni el pensamiento. Desde esa noche, su comportamiento cambió, evitaba mirarme a los ojos, salía de la habitación cuando entraba, pero yo, en cambio, buscaba su mirada, observaba si notaba que llevaba pestañas pintadas o que mis shorts cortos, antes grandes para mí, ahora me quedaban ajustados. Él lo notaba, y una vez, cuando salió de la ducha envuelto en una toalla, nos cruzamos en el pasillo y sentí como su mirada se detenía en mis rodillas. Un silencio tenso se instaló, como el preludio de una tormenta. Empecé a actuar con más descaro, me sentaba en el alféizar con las piernas estiradas, caminaba descalza por el suelo frío, dejando al descubierto las medias. Era un juego del que no sabía las reglas, solo buscaba su reacción. Un día entró en mi habitación mientras probaba un vestido nuevo, corto y con la espalda descubierta. No me di cuenta de que estaba ahí hasta que me di la vuelta y lo vi en la puerta, callado, con la mirada fija en mis omóplatos. Asintió brevemente y se fue. Me quedé frente al espejo, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Desde entonces, una nueva clase de silencio nos envolvió, uno que escondía algo imposible de nombrar, un sentimiento que cruzaba la frontera del amor familiar. En Navaluenga, el verano es seco y caluroso, el aire se queda inmóvil incluso por la noche. Mi padre dejaba el ventilador encendido en la cocina y yo abría la puerta de mi habitación para que entrara un poco de aire. Dormía con una camisola fina, vieja pero cómoda, casi transparente bajo la luz. No me cambiaba, sentía que algo en mí despertaba, su presencia en el umbral de mi puerta, sus miradas furtivas, la forma en que apoyaba la mano en el marco o me preguntaba por un cargador o el té, con la voz baja y vacilante. Una noche, al pasar a su lado, rozamos los hombros. El roce fue casi inaudible, pero ambos nos quedamos paralizados como si hubiese sido un disparo. Él murmuró un lo siento y yo susurré está bien,
aunque nada estaba bien. Todo había cambiado, y yo no sabía cómo detenerlo. El día que mi padre me propuso ver una película juntos fue un paso inesperado hacia un territorio incierto. La tarde estaba cargada de un calor pegajoso típico de agosto en Avaluenga, y yo apenas podía concentrarme en mis libros. De pronto, mi padre apareció en la sala con una manta y una sonrisa tímida. ¿Quieres ver una película? Como antes, dijo, como si intentara regresar a tiempos más sencillos. No respondí al instante, pero tomé la manta y me senté junto a él en el sofá, doblando las piernas bajo mí, como cuando tenía miedo a la tormenta y buscaba su protección. Él trajo una taza de té, la dejó sobre la mesa y se acomodó a mi lado. Sentí como su brazo rozaba el mío, un contacto cálido y extraño que me hizo contener la respiración. La película era una vieja comedia romántica española, sobre una chica que dejaba su pueblo para irse a Madrid, y todos la despedían en la estación de tren. No recuerdo mucho del argumento, pero sí como su mirada se posaba en mí con una intensidad que me hacía temblar por dentro. De repente, él se inclinó hacia mí y susurró con voz ronca: «Elena, has crecido. A veces olvido que ya no eres una niña». Giré mi rostro para mirarle. Estábamos tan cerca que podía ver el reflejo de la luz de la pantalla en sus ojos, un brillo que parecía bailar entre la ternura y algo que no sabía cómo llamar. «Lo sé», respondí apenas audible. Él apartó la mirada y pasó una mano nerviosa por la nuca, un gesto que solía hacer cuando estaba inquieto. Sentí una mezcla de miedo y algo desconocido que me despertaba por dentro. No era pasión ni deseo, era una emoción nueva y peligrosa que me hacía cuestionar todo lo que sabía sobre nosotros. Él no me tocó más esa noche, solo permaneció a mi lado en silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un vaivén de miradas furtivas y distancias evitadas. Él comenzó a aparecer más seguido en el umbral de mi habitación, a veces bajo el pretexto de preguntarme algo trivial, otras solo para detenerse y observar. Yo, por mi parte, empecé a usar ropa que antes no me hubiera puesto, shorts ajustados, camisetas cortas, buscando sin saberlo su atención, atrapando su mirada cada vez que creía que no me veía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí su presencia detrás de mí. Me giré y lo vi apoyado contra la puerta, con una expresión difícil de leer. Su mirada se demoró en mi espalda desnuda, en la línea de la camiseta que dejaba al descubierto mis hombros. No dijo nada, solo asintió con la cabeza y salió sin volverse. Me quedé temblando, consciente de que algo se había roto entre nosotros, algo que ya no podía ignorar. El verano de Navaluenga era implacable. El calor envolvía todo, y la casa parecía una prisión sin escape. Dormía con la ventana abierta, pero el aire era pesado y el silencio de la noche me hacía sentir más sola que nunca. Mi padre y yo compartíamos el mismo techo, pero éramos extraños que se rozaban sin tocarse. Yo buscaba en su mirada señales, pequeñas grietas que me indicaran si él también sentía ese vacío incómodo y confuso. Él se mostraba distante, a veces esquivo, y otras veces, con un brillo de ansiedad en los ojos que no podía explicar. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo con una camiseta corta y pantalones cortos, sentí que él me observaba con una intensidad que me hizo detenerme. Su sombra se proyectaba en la pared, grande y oscura, y su respiración se volvió más pesada. Por un instante, el tiempo se congeló entre nosotros, y solo el sonido de nuestro corazón latiendo rompía el silencio. Sin quererlo, nuestras manos rozaron al pasar. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa que ni yo misma sabía cómo controlar. Él se apartó rápidamente, murmurando un lo siento que se perdió en el aire. Yo susurré no pasa nada, aunque sabía que todo estaba pasando, y nada sería igual. Ese roce fue la confirmación silenciosa de que estábamos atrapados en una tensión que crecía sin remedio, una línea invisible que se acercaba cada vez más, amenazando con rompernos en pedazos si cruzábamos el límite. Y yo, en el fondo, temía y deseaba al mismo tiempo lo que ese límite representaba. Todo comenzó con un gesto inesperado, y desde ese momento nada volvió a ser igual entre mi padre y yo. Una tarde, mientras probaba un vestido nuevo en mi habitación, uno de esos cortos y vaporosos que dejaban la espalda al descubierto, no me di cuenta de que él entró sin hacer ruido. Me giré y lo vi parado en la puerta, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más difícil de descifrar.
Sus ojos se posaron en mis omóplatos desnudos durante un instante que pareció eterno. Luego, con un leve asentimiento, se volvió y salió sin decir palabra. Me quedé allí, de pie frente al espejo, sintiendo como el corazón me latía con fuerza y un calor desconocido me subía por la espalda. Esa noche, el silencio entre nosotros cambió. Ya no era el silencio habitual de nuestra convivencia. Era un silencio cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Una tensión invisible que flotaba en el aire, como una tormenta que se avecinaba sin aviso. Los días siguientes, él evitaba mirarme a los ojos y se retiraba cuando yo entraba en una habitación. Pero yo, en cambio, buscaba su mirada, le retaba con pequeños gestos, me sentaba en el alféizar de la ventana, estiraba las piernas, caminaba descalza por el suelo frío dejando al descubierto mis medias, como si quisiera que él notara cada detalle, cada cambio. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí su presencia detrás de mí. Me giré y lo vi apoyado contra el marco de la puerta, con una expresión difícil de definir. Sus ojos se demoraron en la piel de mi espalda, en la línea del vestido que dejaba mis hombros al descubierto. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y salió. Me quedé temblando, consciente de que algo se había roto entre nosotros, algo que no tenía vuelta atrás. El calor de agosto en Avaluenga hacía que la casa pareciera un horno. Dormía con la ventana abierta, pero el aire era pesado y el silencio de la noche me hacía sentir más sola que nunca. Compartíamos el mismo techo, pero éramos dos extraños que se rozaban sin tocarse. Él comenzó a aparecer más seguido en el umbral de mi habitación, a veces preguntando por cosas triviales, otras simplemente para detenerse y observar. Y yo, por mi parte, empecé a usar ropa que antes no me hubiera puesto, shorts ajustados, camisetas cortas, buscando sin saberlo su atención, atrapando su mirada cada vez que creía que no me veía. Un día, mientras caminaba por el pasillo con una camiseta corta y pantalones cortos, sentí que él me observaba con una intensidad que me paralizó. Su sombra se proyectaba en la pared y su respiración se volvió más pesada. Por un instante, el tiempo se detuvo entre nosotros y solo el latido de nuestros corazones rompía el silencio. Sin quererlo, nuestras manos se rozaron al pasar. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa que ni yo misma sabía cómo controlar. Él se apartó rápidamente, murmurando un lo siento que se perdió en el aire. Yo susurré no pasa nada, aunque sabía que todo estaba pasando y nada sería igual. Ese roce silencioso fue la confirmación de que estábamos atrapados en una tensión que crecía sin remedio, una línea invisible que se acercaba cada vez más, amenazando con rompernos en pedazos si cruzábamos el límite. Y yo, en el fondo, temía y deseaba al mismo tiempo lo que ese límite representaba. A partir de ese momento, cada instante compartido se volvió un juego peligroso de miradas y silencios, donde las palabras sobran y los gestos hablan por nosotros. La rutina se transformó en un territorio incómodo, pero extrañamente fascinante, que nos acercaba y alejaba a la vez. El aire en la casa se volvió denso, cargado de una electricidad que no podía ignorar, y yo sabía que pronto todo se desbordaría, pero no sabía cómo ni cuándo. Solo sentía que estábamos al borde de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión entre mi padre y yo alcanzó un punto de quiebre que ninguna palabra pudo detener. Una noche, el calor del verano en Avaluenga era insoportable. La casa parecía derretirse bajo la opresiva humedad y el aire estancado. Dormía con una camisola fina, casi transparente bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana abierta. No me cambiaba, como si esa ligera tela fuera un escudo invisible que me protegiera y, al mismo tiempo, me expusiera. Él apareció en el umbral de mi habitación como tantas otras veces, con esa mirada que había dejado de ser paternal y se había vuelto complicada, cargada de emociones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Se apoyó con una mano en el marco de la puerta, vestido con sus habituales pantalones de casa y una camiseta básica, y me observó sin decir nada. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que me hacía sentir viva y asustada al mismo tiempo. Sentí que el aire se espesaba, que el tiempo se ralentizaba. Yo quería hablar, romper ese silencio que crecía entre nosotros, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. De repente, él se acercó con lentitud, como si cada paso fuera una batalla interna.
Se detuvo junto a mí, y sus dedos temblorosos rozaron una mecha de mi cabello que caía sobre mi hombro. Ese contacto fue eléctrico, un fuego que quemaba suavemente pero que amenazaba con devorar todo a su paso. «Tenemos que parar», murmuró con voz baja, casi rota, «esto no está bien». Lo miré a los ojos, donde vi un torbellino de miedo, deseo y culpa. «Ya no podemos retroceder», respondí, dejando que mi voz temblara con la verdad que ambos evitábamos. Nos quedamos en silencio, tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. No había espacio para dudas ni para excusas. Era un momento suspendido en el tiempo, donde todo lo que habíamos reprimido se volvió palpable, tangible. Entonces, sin saber cómo ni por qué, nuestras frentes se juntaron, y sentí que todo el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Su mano recorrió lentamente mi espalda, justo donde comenzaba la tira del vestido, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que debía apartarme, romper ese contacto, huir, pero no lo hice. Quería quedarme allí, a pesar del miedo que me atenazaba. No nos besamos, no hubo palabras dulces ni promesas. Solo ese roce silencioso, esa comprensión muda de que habíamos cruzado una línea invisible, la línea que jamás debimos traspasar. Y en ese instante, el mundo dejó de ser el mismo. La noche siguió su curso, pero para mí todo había cambiado. La distancia que nos separaba se había desvanecido, reemplazada por una cercanía peligrosa y adictiva. No éramos padre e hija en ese momento, éramos dos almas perdidas que se habían encontrado en un lugar prohibido. Al día siguiente, la rutina volvió a su curso, pero con un peso invisible que nos aplastaba a ambos. Él evitaba mirarme, y yo buscaba su mirada en cada oportunidad, deseando entender qué camino tomaríamos a partir de aquel instante. Pero el silencio entre nosotros ya no era cómodo ni seguro. Era un recordatorio constante de lo que habíamos dejado atrás y de lo que estaba por venir, un precipicio que nos miraba con ojos oscuros y tentadores. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que nada volvería a ser como antes. Nuestra historia había cambiado para siempre, y el precio de ese cambio aún estaba por revelarse. El peso de aquella noche nos dejó atrapados en un silencio que quemaba más que cualquier palabra. Los días en Avaluenga siguieron su ritmo habitual, pero en nuestra casa todo parecía haberse detenido. La rutina diaria, el desayuno, la escuela, el trabajo, la cena, se convertía en un acto mecánico, vacío de sentido, como si estuviéramos interpretando un papel para el mundo exterior mientras dentro de nosotros ardía un fuego que nadie podía apagar. Mi padre y yo éramos dos extraños que compartían el mismo espacio, pero que evitaban cruzar miradas, conscientes de lo que se escondía entre nosotros. Sin embargo, la tensión seguía creciendo, manifestándose en pequeños gestos, una mano que se demoraba un instante más en la mesa, una mirada que se fugaba cuando creías que estaba fija en ti, un suspiro ahogado en la penumbra. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí su presencia detrás de mí. No hubo palabras, solo ese silencio denso que nos envolvía. Sus dedos rozaron mi cintura de forma accidental, o eso pretendió, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No supe si era el calor del verano o la electricidad que fluía entre nosotros. Decidí salir a correr para despejar la mente. Me puse unos leggings cortos y una camiseta ajustada con la espalda al descubierto. Me recogí el cabello en una trenza apretada, tratando de ocultar ese torbellino de emociones que me consumía. Al atarme las zapatillas en el pasillo, sentí que él me observaba. Su mirada era intensa, cargada de una mezcla de deseo y tormento que me hizo estremecer. «Con esos pantalones no te dejo salir sola», murmuró con voz ronca, sin rastro de autoridad, más bien como una súplica disfrazada. «¿Y en qué me dejarás salir entonces?», respondí con una sonrisa que escondía miedo y desafío. «En un abrigo de invierno», dijo, y soltó una risa seca que no llegó a sus ojos. Nos quedamos en silencio, pero el aire a nuestro alrededor vibraba con una tensión insoportable. Sentí como un escalofrío recorría mi columna vertebral, una mezcla de excitación y miedo que no podía controlar. Decidí no salir a correr esa noche. En vez de eso, nos sentamos juntos en el balcón. Él llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos, mientras yo vestía un vestido ligero y unas zapatillas de casa con forro de pelo blanco que él me había regalado en Navidad. Me acurruqué en la silla, intentando no mirar hacia donde él estaba, pero sabía que su mirada me buscaba, me estudiaba, me deseaba.
El viento movía ligeramente mi falda y él rompió el silencio. No he dormido en 2 noches. No sé cómo vivir con esto. Su voz era un susurro cargado de dolor y confusión. ¿Y tú quieres vivir como antes?, pregunté, sin apartar la mirada de mis manos. No respondió. No hizo falta. La respuesta estaba en el aire, en la distancia entre nosotros, en el peso de lo que callábamos. Me acerqué a él lentamente, sin palabras, sin prisa, y me senté en su regazo con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Sus manos no me tocaron de inmediato, pero sentí como su cuerpo se tensaba, como su respiración se hacía más profunda y pesada. Dime que esto es un error, le pedí con la voz quebrada. Él permaneció en silencio, incapaz de responder. Sus manos rodearon mi cintura con una mezcla de ternura y desesperación, y su aliento rozó mi cuello. En ese instante entendí que habíamos cruzado una frontera invisible, una línea que ninguno de los dos sabía cómo desandar. No hubo besos ni promesas. Solo ese contacto silencioso, cargado de significado, que nos unió y nos condenó al mismo tiempo. Fue la noche en que todo cambió, la noche en que dejamos de ser padre e hija para convertirnos en 2 seres atrapados en un deseo prohibido y aterrador. Y mientras la oscuridad nos envolvía, supe que nuestra historia apenas comenzaba, y que el camino por delante sería mucho más complicado de lo que jamás imaginé. Después de aquella noche, mi mente no dejaba de dar vueltas, intentando encontrar respuestas que no existían. Me despertaba cada mañana con el corazón latiendo con fuerza y una sensación extraña de miedo y ansiedad que no se disipaba con el paso de las horas. La casa en Navaluenga parecía un lugar distinto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante en que todo cambió entre mi padre y yo. Pensaba en cómo podía haber llegado hasta allí, en qué momento nuestras miradas dejaron de ser inocentes para convertirse en una carga insoportable. Recordaba cada gesto, cada roce, cada silencio, y me preguntaba si había alguna manera de retroceder, de borrar lo que ya no se podía negar. Él también parecía abatido, escondiendo sus emociones tras una fachada de calma que a duras penas podía mantener. A veces, en sus ojos podía ver un destello de tristeza profunda, como si luchara contra sus propios demonios, contra el deseo y la culpa que lo consumían. Durante esos días, intentábamos seguir con nuestras vidas, pero cada encuentro era una batalla silenciosa. Evitábamos las conversaciones, como si las palabras pudieran romper el frágil equilibrio que sosteníamos. Sin embargo, el peso de lo no dicho nos aplastaba con más fuerza que cualquier confesión. Me preguntaba cómo habría sido diferente mi vida si mi madre no se hubiera ido, si aún estuviera aquí para protegerme, para darme el amor que mi padre no sabía cómo expresar. Pero ella estaba lejos, y yo me sentía atrapada en un laberinto sin salida. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché que entraba en la cocina. Decidí ir a buscar algo de beber y al pasar por el pasillo, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Fue breve, pero suficiente para que sintiera que todo lo que habíamos intentado evitar se hacía más evidente. Él se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba miedo y deseo, y me tomó la mano con suavidad. «Tenemos que hablar», dijo con voz baja, como si temiera romper el silencio que nos envolvía. Asentí, sin saber qué decir, y nos sentamos en la mesa de la cocina. Las palabras empezaron a fluir con dificultad, entrecortadas y llenas de dudas. Hablamos de lo que sentíamos, de la confusión que nos consumía, y de la línea invisible que habíamos cruzado sin querer. Ambos sabíamos que lo que estaba pasando era peligroso, que no había justificación ni excusas. Pero también reconocíamos que negar lo que sentíamos era como tratar de apagar un incendio con gasolina. Pensamos en las consecuencias, en el daño que podría causar a nuestras vidas y a las personas que nos rodeaban. Pero lo cierto era que ninguno de los dos podía imaginar un futuro sin ese vínculo extraño y prohibido que nos unía. La conversación terminó sin respuestas claras, pero con la promesa tácita de que algo debía cambiar. Sabíamos que estábamos al borde de un abismo, y que el siguiente paso definiría nuestro destino. Al cerrar la puerta de la cocina, sentí que el peso de la realidad nos aplastaba, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, no estábamos solos en esa lucha. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pregunta persistía: ¿seríamos capaces de salvarnos antes de caer? Nunca imaginé que mi propia sangre pudiera guardar secretos tan oscuros y peligrosos. Una tarde,
mientras el sol se escondía tras las montañas de Navaluenga tiñendo el cielo de tonos anaranjados, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Sí, ella, la mujer que nos abandonó hace años para buscar una vida mejor en Alemania, había decidido regresar. Su voz temblaba, cargada de nostalgia y arrepentimiento. Elena, vuelvo en 2 días. Espero que estés bien y que podamos empezar de nuevo. Mi corazón se detuvo por un instante. Todo lo que yo y mi padre habíamos construido, ese delicado equilibrio suspendido en el aire, ahora pendía de un hilo. La sombra de su regreso se cernía sobre nosotros como una tormenta amenazante, dispuesta a arrasar con todo. Mi padre, al enterarse, quedó paralizado. Por un momento, parecía que le faltaba el aire, como si el mundo se desmoronara ante sus ojos. Sus manos temblaban ligeramente, y una expresión de miedo profundo cruzó su rostro. ¿Tu madre va a volver? Pero, ¿qué hacemos ahora?, preguntó sin poder ocultar la desesperación. Sentí que el silencio se hacía más pesado que nunca. Entre nosotros, había una distancia que parecía insalvable, una grieta que crecía con cada segundo que pasaba. Sabíamos que todo podía acabar en cuestión de días, y el miedo a perder lo que habíamos encontrado, aunque fuera prohibido y doloroso, nos consumía. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mi padre me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Elena, tenemos que decidir qué camino queremos tomar. No podemos seguir así, viviendo en esta mentira. Si tu madre vuelve, todo cambiará, y tú tendrás que elegir quién quieres ser. Aquellas palabras cayeron como un puñal en mi pecho. La responsabilidad de nuestro destino recaía ahora sobre mis hombros, y la incertidumbre me paralizaba. ¿Podría mantener ese secreto oculto? ¿O el regreso de mi madre sería el fin de todo? Pasaron las horas y la casa se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido lejano de los grillos y el viento que agitaba las hojas. Me senté en el balcón, con la mirada perdida en la oscuridad, intentando encontrar respuestas en el vacío. Sabía que estábamos al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría destruirnos. La línea entre el amor y la destrucción se había vuelto borrosa, y yo temía que pronto cruzaríamos un punto sin retorno. El reloj avanzaba inexorable, y con cada tic-tac sentía como el destino nos empujaba hacia un desenlace inevitable. Pero en medio de ese caos interno, una pregunta latía con fuerza en mi mente: ¿seríamos capaces de encontrar una salida antes de que todo se derrumbara? El regreso de mi madre no solo traía consigo una posible salvación, sino también una amenaza que nos obligaba a enfrentar la verdad más aterradora. El secreto que compartíamos no podría permanecer oculto para siempre. La llegada de mi madre hizo estallar la calma precaria que habíamos construido, revelando secretos que creí enterrados para siempre. Aquella mañana, el silencio en Navaluenga fue interrumpido por el sonido familiar del coche que se detenía frente a nuestra casa. Mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo mi madre bajaba del vehículo, con una maleta en la mano y una expresión mezcla de nervios y esperanza. Su pelo castaño caía en ondas suaves sobre un vestido ligero de flores, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. La tensión en el ambiente era palpable. Mi padre permanecía en la sala, con el ceño fruncido y las manos apretadas, como si estuviera luchando contra un huracán interno. Me sentí atrapada entre dos mundos, entre el pasado y el presente, entre la mujer que había abandonado mi vida y el hombre que había cruzado una línea invisible conmigo. Mi madre me abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo silenciosas, y en ese instante sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que su regreso no solo traía la posibilidad de reconstruir nuestra familia, sino también el riesgo de que todo lo que habíamos ocultado saliera a la luz. Durante la cena, las palabras fueron escasas y cargadas de tensión. Mi madre hablaba con suavidad, intentando retomar el hilo perdido, mientras mi padre evitaba mirarla directamente, como si su presencia le recordara un pasado que quería olvidar. Pero entonces, en un momento de silencio incómodo, mi padre se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Mi madre me miró con preocupación y susurró: «Elena, cariño, ¿qué está pasando entre ustedes? Siento que hay algo que me ocultan». Mi corazón se aceleró, y por primera vez sentí el peso abrumador del secreto que nos unía y nos destruía al mismo tiempo. No sabía cómo enfrentar esa pregunta, ni cómo proteger a quienes amaba sin revelar lo que jamás debió existir.
Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta en el balcón, mirando las estrellas y sintiendo que el mundo se me venía abajo. La realidad era clara, el regreso de mi madre había destapado una caja de Pandora, y dentro de ella había secretos que podrían destruirnos a todos. Me preguntaba si habría una forma de reconciliar lo que éramos con lo que habíamos hecho, si podríamos encontrar un camino para sanar las heridas abiertas o si, por el contrario, estábamos destinados a perderlo todo en el abismo que nosotros mismos habíamos creado. La tormenta estaba a punto de desatarse, y no sabía si tendría la fuerza para enfrentarla. Solo una cosa estaba clara, el tiempo para decidir había llegado, y esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. El ambiente en nuestra casa se tornó irrespirable, una tormenta silenciosa que amenazaba con destruirlo todo. Los días siguientes al regreso de mi madre fueron un torbellino de emociones encontradas. Cada mirada, cada palabra apenas susurrada, parecía esconder un volcán a punto de estallar. Mi padre, habitualmente tan reservado, se convirtió en un hombre taciturno y distante, mientras mi madre intentaba reconstruir un puente invisible que se había roto hacía años. Pero entre ellos, y sobre todo entre mi padre y yo, la tensión crecía como un fuego incontrolable. Cada roce accidental, cada gesto, parecía cargar el aire con una electricidad peligrosa. La proximidad se volvió insoportable, un juego de sombras y susurros que nos consumía lentamente. Una noche, mientras la casa dormía, sentí su presencia cerca de mí. Se apoyó contra la pared, con la mirada perdida y los ojos llenos de una mezcla de deseo y desesperación. Elena susurró, esto se nos está yendo de las manos. No sé cómo detenerlo. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Yo tampoco, respondí, pero ya no hay marcha atrás. Nos quedamos en silencio, tan cerca que podía sentir su respiración en mi piel. La línea que habíamos cruzado se había convertido en un abismo y, aunque sabíamos el riesgo, no podíamos apartarnos. El peso del secreto, la culpa y el deseo se mezclaban en un torbellino que amenazaba con devorarnos. Cada día era una lucha entre lo que debíamos sentir y lo que realmente sentíamos, entre el amor y la destrucción. La casa, antes un refugio, se había transformado en una prisión donde cada rincón guardaba un eco de nuestra historia prohibida. La distancia con mi madre se hacía más profunda, y sentía como el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras todos dormían, escuché voces susurradas en el pasillo. Me asomé y vi a mi madre y a mi padre discutiendo con voz baja pero tensa. Las palabras que alcancé a escuchar me helaron la sangre. No podemos seguir así, decía ella, esto es insostenible. Y él respondía con voz quebrada, no entiendes lo que está pasando, Elena y yo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi secreto, mi tormento, estaba a punto de ser revelado. La verdad, esa verdad prohibida y oscura, amenazaba con salir a la luz y destruir todo a su paso. En ese momento, comprendí que estábamos al borde del abismo definitivo, y que nada ni nadie podría salvarnos de la caída que se avecinaba. El futuro era incierto, y el precio de nuestro silencio estaba por pagarse con creces. Nunca imaginé que el final de nuestra historia fuera también el comienzo de un abismo sin retorno. Aquella noche, después de escuchar la discusión entre mis padres, supe que nuestro secreto ya no estaba a salvo. La casa entera parecía contener la respiración, esperando que la tormenta estallara de una vez por todas. Yo me quedé paralizada, atrapada en un torbellino de miedo y desesperación, consciente de que lo que sucediera a continuación marcaría para siempre mi vida y la de quienes me rodeaban. Al día siguiente, la tensión era insoportable. Mi madre evitaba mirarme, como si tuviera miedo de descubrir en mis ojos la verdad que todos sospechaban. Mi padre, por su parte, parecía un hombre roto, dividido entre el amor prohibido y el deseo de reparar lo irremediable. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, me encontré sola con él en la cocina. El silencio nos envolvía, pesado y denso, como una barrera invisible que nos separaba y unía a la vez. Finalmente, con voz ronca y temblorosa, susurró, Elena, hemos cruzado una línea que no tiene retorno. No sé cómo seguir adelante sin destruirnos. Lo miré a los ojos, buscando respuestas que él tampoco podía dar. ¿Qué nos queda entonces?, pregunté con voz quebrada. No lo sé, respondió,
pero sé que no podemos seguir fingiendo. Tenemos que enfrentar lo que somos, aunque duela. En ese momento, comprendí que estábamos condenados a vivir con ese peso, con esa verdad que nos devoraba desde dentro. No había escapatoria ni redención, solo un camino incierto y peligroso que tendríamos que recorrer juntos, o separados. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de rojo, sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, despertaba. Una mezcla de miedo, deseo y una extraña sensación de liberación que me impulsaba a enfrentar lo imposible. Nuestra historia había llegado a su punto álgido, pero el desenlace aún estaba por escribirse. El futuro nos esperaba con sus sombras y sus luces, y solo el tiempo diría si seríamos capaces de sobrevivir a lo que habíamos creado. Y así, en el corazón de aquel pequeño pueblo, entre susurros y silencios, comenzó un nuevo capítulo, lleno de preguntas sin respuesta y de un misterio que nadie se atrevía a desvelar. ¿Podríamos algún día encontrar la paz? ¿O estábamos destinados a perdernos para siempre en la oscuridad de nuestro propio deseo? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual.